primeros experimentos quirúrgicos con robot en neurocirugía y ortopedia. Luego tenemos en 1985, en este caso, apareció lo que es el robot Puma 560, bueno, el que vemos en la imagen superior. Bueno, introdujo una aguja en el cerebro mediante una guía por una tomografía. Luego, en 1993, Computer Motion Inc., que era una empresa, comenzó a trabajar el robot cirujano Zeus. Bueno, cuyo primer prototipo estuvo terminado en el año 95 y fue aprobado posteriormente en modelos animales en 1996. En este mismo año, la misma compañía, bueno, Computer Motion Inc., siguió con las mejoras hasta llegar a lo que sería el robot AESOP 4000, que bueno, es el que también se utiliza actualmente, y este era principalmente un brazo robotizado que era controlado por medio de una tarjeta digitalizada que reconocía la voz del médico. Luego, en 1997, bueno, se terminó el prototipo llamado Mona, que es un robot precursor del actual Da Vinci, y que utilizaba un sistema amo-esclavo, ¿no? Con consola de manos y brazos independientes. Finalmente, ya en 1999, surgió el robot más avanzado hasta la actualidad, que sería el Da Vinci, y en el año 2000 va a obtener su validación por FDA para realizar procedimientos de cirugía abdominal por vía laparoscópica. Con respecto a lo que sería la evolución de la cirugía, lo podemos dividir en tres tipos, ¿no? Lo que primero sería la cirugía abierta, luego tenemos la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. Bueno, como ya sabemos, la cirugía abierta conllevaba una mayor agresión parietal, las incisiones eran mucho más grandes, había más tiempo de recuperación y había una mayor probabilidad de infección de la herida. Ya con el transcurrir de los años apareció lo que sería la cirugía laparoscópica y bueno, en esta había menor agresión parietal, las incisiones eran mucho más menores, eran más estéticas y ya había una menor probabilidad de infección de la herida. Y ya en el para terminar el siglo XX y empezando el siglo XXI, se conoce lo que es la cirugía robótica, ¿no? Que es el tema de exposición el día de hoy. Hablando acerca un poco de las estadísticas, bueno, en este cuadro vemos el tamaño del mercado mundial, es decir, a nivel global de los robots quirúrgicos, tanto en el año 2016, 2017 y una proyección hacia el año 2025, ¿no? Vemos cómo con el pasar de los años, bueno, aumenta el mercado robótico quirúrgico, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que en el año 2016 el mercado de robots quirúrgicos fue de 4.500 millones de dólares. Luego en el 2017 aumentó a 5.100 millones de dólares y finalmente la proyección hacia el 2025 es 12.600 millones de dólares, ¿no? Aumentando, ¿no? Teniendo una tendencia al alza. Bueno, aquí tenemos lo que sería una visualización ya a nivel geográfico, bueno, o por continentes. En este caso, Norteamérica dominó el mercado mundial de robótica quirúrgica en el año 2017. Y bueno, se sabe que va a continuar con dominio en este periodo, ¿no? Esto principalmente porque va creciendo en una CAGR que vendría a ser una tasa de crecimiento anual compuesto, que en otras palabras es lo que mide la inversión, ¿no? Que hace este país para conseguir estos artefactos de cirugía robótica. Y bueno, ¿a qué se debe principalmente este fenómeno? Bueno, uno, por la infraestructura en atención médica bien establecida en el país. Y luego por, bueno, el aumento en la adopción de sistemas robóticos quirúrgicos en varios entornos de atención médica, la producción de los mismos por diferentes empresas, es decir, la presencia de jugadores internacionales, y finalmente un factor muy importante que sería el presupuesto, ¿no? Que se le da a estas empresas o al Estado. Continuando, ahora nos vamos hacia otro continente que sería Europa, que después de Estados Unidos es aquí donde se encuentran 3.000 sistemas robóticos Da Vinci. Un dato importante aquí es que Europa representa el segundo mercado a nivel mundial con más de 900 sistemas robóticos Da Vinci en actividad.
Y desde ahora en España y Portugal existen actualmente 100 instalaciones del sistema robótico Da Vinci, con lo que se han operado a más de 60.000 pacientes, ¿no? Y vemos una gráfica de los casos realizados tanto en España y en Portugal desde el año 2010 hasta el 2015. Y vemos que en este caso, en el año 2013 fue de 2.270 casos, luego en el 2014, 2.452 y finalmente en el 2015, 2.673, ¿no? Avanzando, ¿no? Conforme pasan los años. Bueno, en este gráfico vemos primero que el mercado global de robótica quirúrgica está basado en tres diferentes componentes. El primero, bueno, el sistema, luego tenemos los accesorios y finalmente los servicios. Entonces, bueno, los accesorios dominaron lo que sería el mercado global de robótica quirúrgica en términos de ingresos, ¿no? Debido al uso de accesorios en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Estos accesorios van a ser lo que se reemplaza después de cada procedimiento, contribuyendo así al ingreso en el mercado. Además, también se esperaba que los servicios y también los sistemas fueran fueran los segmentos de mayor crecimiento, ¿no? En los posteriores años, ya en una proyección hasta el 2024, primero por el aumento de las cirugías asistidas por robot en todo el mundo y, bueno, esto también se debe al aumento de la población y aumento también de enfermedades crónicas, ¿no? Ahora, según el tipo de cirugía, el mercado está segmentado tanto en cirugía ginecológica, cirugía urológica, neurocirugía, ortopédica, cirugía general y otras cirugías. La cirugía ortopédica ocupa una posición dominante en el mercado debido al aumento de las lesiones ortopédicas a nivel mundial. Ahora, un dato importante aquí es que, según los informes nacionales de estadísticas de salud, más de la mitad de ciudadanos en Estados Unidos, es decir, aproximadamente un 54.5%, tenían trastornos de dolores musculoesqueléticos en el año 2016, ¿no? Ya pasando a América Latina, bueno, como ya sabemos, la robótica médica se va a importar de compañías internacionales, porque, bueno, en este caso aquí no hay demasiadas tecnologías avanzadas patentadas, ¿no? Para crear un proyecto. Y también, bueno, los países van a carecer de grandes cantidades de dinero para el financiamiento. Bueno, ahora los primeros sistemas robóticos quirúrgicos importados en América Latina fueron en México y en Brasil. Por lo que años más tarde, en el año 2016, los cirujanos realizaron una investigación para analizar qué especialidades en cirugía robótica son las más utilizadas, como cirugía general, urología, ginecología, como se muestra en el gráfico inferior, siendo en este caso la de urología su mayor aplicación, seguido de cirugía general y por último la ginecológica, ¿no? Con un 11%. Ahora, ya en América Latina, en el año 2018, el país que tenía la mayoría de sistema robótico quirúrgico Da Vinci fue Brasil con 37 robots. Y bueno, aquí es importante mencionar a Perú, que hasta el momento no tiene ningún sistema quirúrgico para aplicar al sistema de salud. Y bueno, es por ello que debemos hacer énfasis en estos datos para que en un futuro se pueda implementar ya, ¿no? Este tipo de cirugía. Ahora, para comparar, coloqué también una gráfica de Chile, ¿no? País que colinda con Perú, y vemos que el número de casos de cirugías robóticas aumenta cada año desde el 2019, ¿no? Aquí fueron 1.443 y, bueno, tienen una tendencia al alza, que, bueno, se representa por la línea punteada en azul, por encima de las barras verdes, ¿no? Ahora, bueno, como ya había mencionado, en América del Norte, en Europa y en Asia, la investigación tanto en dispositivos y robótica médica está ya muy avanzada. Y en América Latina, el procedimiento de flujo para introducir un robot para aplicaciones quirúrgicas y también de rehabilitación es el siguiente, ¿no? Que vemos en el mapa conceptual y donde se sugiere toda lo que es la información para hacer más patentes en lo que sería la industria de la salud. Entonces vemos que va a constar de
Entonces vemos que va a constar de 3 fases, primero la innovación, luego los asuntos regulatorios y finalmente la aplicación biomédica. Y dentro de estas fases van a haber 2 aspectos importantes, ¿no? Que las personas que en este caso van a patentar este nuevo dispositivo tienen que tener en cuenta, ¿no? Primero, el aspecto de crear un nuevo dispositivo robótico y por consiguiente también crear un nuevo procedimiento médico. Entonces, en la innovación va a haber un nuevo dispositivo médico inventado y se genera también la idea de un nuevo procedimiento. Ahora se pasa o se llega a la segunda fase, que serían los asuntos regulatorios, y se lleva una junta de revisión internacional para su aprobación en sujetos humanos. Luego se realiza lo que es el ensayo clínico. Finalmente se presenta lo que es la Agencia Gubernamental de Dispositivos Médicos y se entra en la tercera fase, que es la aplicación biomédica, que se aplica tanto en la comunidad como en el personal de salud. En la comunidad, ¿por qué? Porque, bueno, aquí es aquí donde se va a realizar lo que sería el marketing y la formación y la fabricación, y posteriormente el uso en los pacientes. Eh, en contraparte, también hay un avance en lo que sería en el personal de salud. Los médicos deben aprender el nuevo procedimiento, ¿no? Debe haber una capacitación de los mismos. Y finalmente, el nuevo procedimiento debe ser aceptado por la comunidad médica, ¿no? De esa forma se llega a lo que sería la construcción de un robot y a su aplicación biomédica, ¿no? Ahora, en Perú, hasta el momento, ¿qué proyectos o avances hemos tenido en cirugía robótica? Bueno, aquí, bueno, hay un proyecto de innovación llamado Biomedic Surgeon, desarrollado por el ingeniero José Cornejo, como el primer prototipo de sistema robótico quirúrgico inventado en el país, ¿no? Para entrenamiento y simulación utilizado por estudiantes de medicina, ¿no? Como vemos en la imagen, principalmente son unos brazos robóticos, pero es todavía un prototipo. Y una de las últimas noticias que salió fue el año pasado, aproximadamente, me parece que fue en mayo, en donde mencionan que los investigadores peruanos desarrollaron el primer sistema robótico de cirugía, ¿no? Esta estación de cirugía robótica estaría lista, al parecer, a mediados del 2023, el próximo año. Y bueno, tiene como líder a Ruth Kanawire, que es una ingeniera mecatrónica, con un grupo de investigadores y estudiantes de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, ¿no? De la UTEC. Ahora, este sistema robótico permitiría asistir a los médicos en las operaciones quirúrgicas y realizar cirugías a distancia solo con una buena conexión de Internet. También se está trabajando para tener una estación con 2 brazos robóticos. Bueno, lo normal sería que serían 3 brazos. Ya en la actualidad, en los países más avanzados se ven 4 brazos robóticos en la cirugía robótica. Pero bueno, en el futuro se espera que aquí en el Perú se pueda llegar hasta 3. Y no sería un robot autónomo. Bueno, como dato importante es que este proyecto es realizado en colaboración con una universidad de Brasil y una universidad de Estados Unidos y va a tener el financiamiento de lo que sería la Concitec y el Banco Mundial, ¿no? Eso es hasta ahora lo que se ha presentado en Perú. Ahora, ¿a qué campos aplica lo que sería la cirugía robótica? Bueno, ya como habíamos visto, presenta o su aplicación se va a dar en diferentes especialidades, ¿no? En la cirugía general, por ejemplo, en la miotomía de Heller, en el bypass gástrico, en una gastrectomía. En urología se ha visto mucho lo que es la prostatectomía radical, también la disección ganglionar pélvica, también en ginecología, lo que se ha visto en aumento es la histerectomía. En cirugía cardiotorácica, el bypass coronario, hay estudios acerca de eso, que los pacientes tienen un menor tiempo de recuperación a comparación de otro tipo de cirugías, reparación de valvulopatías en válvula mitral. En cirugía pediátrica también ha tenido su aplicación en lo que es la cirugía robótica, por ejemplo, en el cierre del conducto arterioso, en cabeza y cuello, en neurocirugía, como ya habíamos mencionado, ¿no? Desde hace 10 años también se tiene la aplicación de la cirugía robótica aquí, ¿no? Por ejemplo, en cirugía encefálica, en resección de schwannomas y finalmente en cirugía plástica y reconstructiva, ¿no? Por ejemplo, en anastomosis microvasculares de colgajos libres. Y bueno, de estas especialidades, la que más se ha visto en América Latina es urología, ¿no?
Bueno, aquí presento unas series clínicas de procedimientos robóticos que reportan ventajas a favor del robot, ¿no? Y en diferentes procedimientos. Se compara principalmente lo que es el TO, el ST y el EI, y los costos de la cirugía robótica. El TO viene a ser el tiempo operatorio, el ST el sangrado transoperatorio y el EI la estancia intrahospitalaria, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el bypass gástrico, este fue del autor, el doctor Wilson, hubo 1.100 pacientes y fue una serie de casos, ¿no? Se vio que hubo menor tiempo operatorio, menor probabilidad de fístulas, menor sangrado en la línea de las grapas, menor tromboembolismo pulmonar y menor conversión de la cirugía. También en lo que es la miotomía de Heller hubo menor índice de perforación. En otra, por ejemplo, en una hepatectomía, en el estudio del doctor Yulanot, en este caso fue una serie de casos y hubo menor, en este caso, menor tiempo transoperatorio y una menor mortalidad, ¿no? En la pancreatectomía se vio que en la cirugía robótica hubo una menor morbilidad y una menor mortalidad. En la resección anterior baja, por ejemplo, una ventaja de la cirugía robótica es que fue seguro y fue factible. En la prostatectomía radical, que es uno de los procedimientos más realizados en urología, tanto en cirugía robótica, hubo un menor índice de márgenes quirúrgicos y menores complicaciones, ¿no? Y bueno, así por ejemplo también en la cirugía oncológica, ¿no? Menor tiempo de estancia intrahospitalaria y el costo total, ¿no? Pero bueno, de todos estos casos, también otro punto podría ser una desventaja, ¿no? Que se destacó de lo que sería la cirugía robótica es que tenía un mayor costo que, que la realización por otro tipo de cirugías, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de los sistemas de cirugía robótica, bueno, sabemos que a partir del año 2007 aparecen una diversidad de robots quirúrgicos. Estos pueden ser los robots servoasistentes, los asistentes coordinadores, los efectores semiautónomos y los robots telemanejados. Pero bueno, para mayor entendimiento lo vamos a dividir en tres tipos. El primero, el sistema de control supervisado, luego tenemos el sistema de control compartido y finalmente el sistema telequirúrgico. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En el primero, que es el sistema de control supervisado, aquí el cirujano programa previamente los movimientos que van a ser ejecutados por el robot. Es el caso del robot CyberKnife. Luego, en el sistema de control compartido, el robot va a garantizar que el cirujano ejecute los movimientos estables mientras el cirujano controla todo el procedimiento, ¿no? Un ejemplo es el Robodoc. Y finalmente están los sistemas telequirúrgicos, que es donde el cirujano va a ejecutar la operación a cierta distancia desde una consola, que más adelante vamos a ver. Y bueno, aquí en este tipo de cirugía lo que se destaca es que el cirujano puede sentir el entorno de la operación, ¿no? Asimismo, el cirujano va a controlar los movimientos, como es el caso del sistema robótico Da Vinci. Bueno, ahora el sistema de telepresencia Da Vinci es el más utilizado actualmente en la cirugía robótica, ¿no? Por eso vamos a ver cuáles van a ser sus componentes y posteriormente su procedimiento. Bueno, este sistema robótico quirúrgico va a constar principalmente de 4 componentes. El primero que tenemos va a ser la consola, el primero que tenemos va a ser la consola maestra, ¿no? Que la imagen sería aquí está el cirujano y aquí la consola. Ahora, primero tenemos que esta consola maestra va a ser la mesa de control, va a estar situada a una distancia de la mesa de operaciones, donde el cirujano va a ejecutar los movimientos que habrá de realizar el robot para la operación. Ahora, dado que este es un sistema tipo maestro-esclavo, es decir, el cirujano se comporta como el maestro y va a controlar todas las acciones del esclavo, que contienen los brazos robóticos, ¿no? El esclavo es el robot, y de esta manera la consola va a servir de una interfase o comunicación entre el cirujano y el robot, ¿no? Para realizar la operación. Ahora, el cirujano va a observar el campo operatorio a través de unos binoculares en la consola, ¿no? Estos van a proporcionar una vista, una visión de alta resolución, como vemos en esta imagen.
Aquí están los binoculares, esta es la consola, y bueno, ya esta es la parte instrumental, ¿no? Pero hablando primero del campo operatorio, estos van a ser principalmente los binoculares. Luego los brazos se van a colocar en unos reposabrazos almohadillados, como en la segunda imagen inferior. Y bueno, estos van a proporcionalidad, o cuáles son las ventajas de esto, que van a dar una estabilidad, van a dar confort al médico, van a aumentar la resistencia física, y sus manos con los dedos van a coger unos manipuladores o mangos instrumentales, ¿no? Similares a los que se poseen en una cirugía convencional, como vemos en estas imágenes, ¿no? Aquí están los mangos instrumentales, aquí se logra ver lo que serían las almohadillas, que dan una posición más ergonómica, ¿no? Al médico, y bueno, aquí se ve más de cerca los mangos instrumentales. Ahora, en esta posición se restituye lo que es el eje ojo-mano-campo operatorio, haciendo aún más ergonómico el sistema y más fácil de realizar la operación. Ahora, la sensación que se obtiene, como ya les había mencionado, es como si se introdujera la mano en el interior del paciente para realizar estos procedimientos. Bueno, la consola va a traducir movimientos en 3 dimensiones de las manos del cirujano, ¿no? De las manos del cirujano en impulsos eléctricos, que a su vez se transforman en órdenes para los brazos robóticos que realizan los mismos movimientos, pero ya en 3D, ¿no? Todo esto el cirujano lo controla desde la consola, modificando sus movimientos. Puede modificar de escalas del 1 al 1, del 3 al 1, o también del 5 al 1, ¿no? En este caso, la consola va a controlar y va a chequear cada uno de los motores del robot, y va a verificar la posición del instrumental quirúrgico, ¿no?, que se está utilizando, y esto lo controla cada 750 microsegundos, eliminando así la posibilidad de que se produzcan movimientos erróneos, ¿no? Y otro dato importante aquí es que el software está diseñado de manera que si el cirujano hace un movimiento brusco de los brazos robóticos, estos se frenan automáticamente. Y además hay un sistema de rayos infrarrojos, el cual los desactiva siempre que el cirujano retire el ojo del sistema binocular, ¿no? Priorizando lo que sería la posición, en este caso, ojo, mano y campo operatorio, ¿no? Entre la consola, entre el cirujano, la consola y el paciente, ¿no? El siguiente componente de la cirugía, en este caso del sistema Da Vinci, es el robot esclavo. Este está constituido por 3 brazos. Bueno, ya les había mencionado, bueno, actualmente ya en otros países más avanzados se utilizan 4, pero bueno, lo común eran 3. Uno de los cuales va a contener lo que es el manipulador para la cámara. Los otros 2 van a ser los manipuladores de instrumentos articulados, ¿no?, que van a reproducir los movimientos de las manos del cirujano, y se van a realizar desde la consola maestra. Ahora, el robot esclavo se va a encontrar conectado a la consola por medio de cables, y está montado en un soporte móvil, ¿no?, que permite instalarlo al lado de la sala de operaciones. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, esos son los brazos robóticos. Uno va a contener la cámara y los otros van a ser los manipuladores de instrumentos articulados, ¿no? Esta es una imagen ya total, la consola, y aquí más al fondo, no sé si se logra ver, los brazos articulados. Siguiendo ya con los componentes, vamos a ver el instrumental. En este caso se va a utilizar un instrumental especial con un pequeño sistema de articulación mecánica llamado EndoWrist. En este caso, el ordenador del robot va a transmitir los movimientos de la mano del cirujano a la punta articulada del instrumental, ¿no?, en donde van a ser reproducidos los movimientos en el mismo sentido, eliminando lo que sería el efecto fulcrum, o también denominado efecto inverso, ¿no? Y un dato importante aquí es que se van a proporcionar 7 grados de libertad de movimiento en cada mano, ¿no?, lo que le confiere la posibilidad de tener una gran destreza al momento de realizar la operación. Ahora, este instrumental articulado puede tener como efector final cualquier instrumento quirúrgico estándar y convencional utilizado en la cirugía abierta, ¿no? Por ejemplo, tijeras, bisturí, diferentes tipos de pinzas, ganchos, disectores, portaagujas, entre otros, ¿no? Y puede intercambiarse durante la cirugía con la ayuda del instrumentista y del ayudante cirujano.
Bueno, ahora como dato importante es que, por ejemplo, en comparación con la cirugía laparoscópica, vamos a ver que el cirujano va a tener 3 grados de libertad y 729 movimientos. Mientras que en la cirugía robótica existen 7 grados de libertad y se puede realizar alrededor de 117.649 movimientos, ¿no? Una diferencia bastante clara. Finalmente, tenemos lo que es el sistema de obtención de imagen, que es muy parecido al sistema convencional utilizado en cirugía laparoscópica, pero en una tercera dimensión, ¿no? Ya más real. Consta de una cámara doble, como vemos en imagen inferior, que le permite obtener dos señales de videos, ¿no? Tanto un canal derecho como un canal izquierdo, que al integrarse van a conformar una señal de video estereoscópica que va a ser proyectada a dos monitores, ¿no? De alta resolución. Es un sistema conocido como caja de espejos para crear una tercera dimensión más real, ¿no? Lo cual le va a permitir al cirujano una de las características más importantes de la cirugía robótica, que es la sensación de inmersión en el campo quirúrgico y de que los instrumentos quirúrgicos, o bueno, la punta de esos instrumentos, van a ser una extensión de los mandos del control en la consola maestra, ¿no? Ahora, cuando el cirujano va a mover la cámara en el campo operatorio, consigue el efecto conocido como navegación, y las imágenes obtenidas por medio de los visores telescópicos que ya habíamos visto en imágenes anteriores van a aumentar hasta 20 veces el tamaño normal, lo que le va a permitir al cirujano ver los órganos con mucho más detalle, ¿no? Aquí se ve lo que es la cámara doble, no tanto un canal derecho como un canal izquierdo. Bueno, ahora coloqué un video para que se entienda aún mejor lo que sería el procedimiento. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se escucha, por favor. ¿Qué preguntaste? Sí, doctor, voy a colocar el video y me avisan si se escucha, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Está bien. Pero, tuvieron sucedido, ¿no? Sí, sí, creo que sí se está proyectando. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ajá, ahí. A ver aquí, ya está. Sí, se logra ver, me avisan si se logra escuchar. Todavía. No se escucha, Nicole. Nicole, no se escucha. Sí, Nicole solo se ve. Nicole, No en sé. la opción de en la opción de compartir pantalla hay como que un cuadrito donde dice compartir con audio. Ah, Vuelve a ya, a ver. compartir pantalla. Sí. Ya, listo, gracias. Ya listo, creo que ya está. A ver, me avisan, por favor. Sí, ahora sí se escucha. Con sus 4 brazos, el robot Da Vinci proporciona una mayor precisión quirúrgica. Los controla el cirujano desde el centro de control del equipo, la consola, situada a unos metros de la mesa de operaciones. Desde ella, el cirujano maneja los 2 mandos o manipuladores que mueven los 4 brazos que sostienen el instrumental con el que se interviene al paciente. En este caso, es el doctor Ignacio Pascual, director del Departamento de Urología de la Clínica Universidad de Navarra, el que aborda una prostatectomía radical dirigida a extirpar tumores de próstata.
Uno de los brazos es el encargado de portar la cámara, que transmite las imágenes de la región anatómica interna que se va a intervenir hasta la consola del cirujano. La visión en 3 dimensiones, con profundidad de campo y una óptica de hasta 12 aumentos, muy superior a la de la laparoscopia, permite al cirujano una mayor precisión en sus movimientos, al tiempo que la ergonomía del sistema le ofrece la misma destreza de movimientos que en la cirugía abierta. La consola cuenta también con pedales, de forma que el cirujano con sus pies controla parte del instrumental. El personal de enfermería trabaja en la zona estéril próxima al carro del paciente y a la mesa de operaciones y se encarga del intercambio de instrumentos y endoscopios según vaya precisando el cirujano. El sistema incorpora también un carro de visión en el que se integra el equipo de procesamiento de imágenes. El robot Da Vinci elimina el temblor natural de la mano del cirujano y permite una mejor visualización del campo anatómico que se opera. Además, el instrumental está diseñado de forma tal que permite obtener 7 grados de libertad de movimiento, prácticamente similar a la movilidad de la mano del cirujano. Hasta la fecha, las especialidades médicas en las que existen indicaciones para la utilización quirúrgica del sistema son, además de urología, ginecología, cirugía general, cirugía cardiotorácica, cirugía pediátrica u otorrinolaringología. El Da Vinci, un robot para la cirugía del siglo XXI. Bueno, continuando ya con la exposición, ¿no? Ya vimos lo que serían los componentes y, bueno, el procedimiento, que se entendía ya mucho mejor en el video. Y vamos a tener lo que es el manejo del paciente con robótica médica, ¿no? En este caso, ¿cuáles van a ser los parámetros que debemos tener en cuenta antes de la cirugía? Bueno, primero lo que es la selección de pacientes, como en una cirugía normal, si el paciente es apto o no para la misma, los pacientes con comorbilidades, por ejemplo, problemas médicos o quirúrgicos complejos, ya sea, por ejemplo, obesidad, desnutrición, hipertensión, van a ser menos capaces de compensar los tiempos quirúrgicos prolongados, ¿no? Experimentados en ese tipo de cirugías, por lo mismo que es una cirugía que aún no se ha instalado completamente, ¿no? En los diversos países. Ahora es importante en este punto realizar una selección adecuada, apegada tanto al protocolo institucional, en comunicación con lo que vendría a ser el servicio de anestesiología, enfermería, para no colocar a la cirugía robótica como responsable de complicaciones quirúrgicas ocurridas, ¿no? Por ejemplo, un caso, una lesión durante la disección de las estructuras en el sitio operatorio debido a dificultades en la anatomía, ¿no? Por ejemplo, esta circunstancia se puede presentar en cualquier tipo de cirugía, y se corre el riesgo en todas las operaciones, ¿no? Ya sea abierta, laparoscópica, programada o de urgencia, ¿no? Y no solo por ser robótica, ¿no? Las complicaciones van de la mano con factores de riesgo del paciente y de la propia patología que se va a operar. Es por ello que es muy importante lo que sería el preoperatorio, ¿no? Ahora, la progresión adecuada de selección de casos y la complejidad junto con lo que sería la experiencia del cirujano es esencial para mejorar los resultados y minimizar los daños, minimizar complicaciones que se pueden evitar, así como las conversiones en la cirugía, ¿no? Sin embargo, bueno, no van a ser los únicos factores que van a influir, sino también influye lo que es la resolución y la toma de decisiones, ¿no? Para realizar o modificar la técnica quirúrgica, ¿no? Esto con el fin de obtener un mejor resultado para el paciente. Ahora, cuando sea necesario, por razones de seguridad, la conversión de cirugía robótica a cirugía laparoscópica o una laparotomía debe ser alentado por el grupo de robótica y la institución médica, ¿no? Y de esta forma debe ser aceptable tanto para el cirujano como para el paciente, ¿no? Para mantener ante todo la seguridad del mismo.
En este caso, es de suma importancia que el cirujano debe explicar antes de la cirugía esta posibilidad de conversión de la forma más amplia y más sencilla, así como sobre las complicaciones de la cirugía. Y esto va de la mano con el consentimiento informado, ¿no? En el cual debe estar el por qué se le realiza la cirugía al paciente, los riesgos que va a presentar, las posibles complicaciones, así como otros datos importantes. Ya durante la cirugía, especialmente en la curva de aprendizaje inicial, el cirujano novato y el equipo operatorio van a evaluar continuamente lo que es el tiempo quirúrgico, la pérdida de sangre, la progresión en alguna dificultad en cada caso y considerar un enfoque alternativo, ¿no? Si es necesario, se hace una planeación previa a la cirugía. Bueno, un dato importante aquí es que representantes de la industria o del mercado de robótica quirúrgica o de las casas comerciales pueden estar presentes para asegurar que el equipo pueda funcionar bien, pero estos no están capacitados para influir en las decisiones médicas o quirúrgicas, ¿no? Es el cirujano quien toma la decisión final. Con respecto a la solución de problemas, bueno, vamos a ver que la plataforma robótica constantemente va a realizar un análisis de control interno y seguimiento para la detección de fallos tanto en el sistema, es decir, en el software, o que sean fallos mecánicos. Cualquier error será comunicado al equipo quirúrgico a través de unas alarmas visuales o acústicas para que posteriormente se pueda solucionar. Si es un problema, por ejemplo, mecánico de un brazo robótico, habrá una señal visual intermitente, ¿no? En el mismo y en la consola. Y bueno, en este caso, los sistemas robóticos más recientes van a tener la capacidad de comunicar los errores directamente al fabricante, ¿no? Vía internet para poder realizar lo que sería la resolución del problema, pero ya en tiempo real, ¿no? Esos son en cirugías robóticas en otros países mucho más avanzados. Por otro lado, el sistema también va a guardar los errores para que posteriormente el cirujano los pueda revisar, ¿no? Tiene un tipo de memoria de error. Y bueno, aquí coloqué una tablita en donde hay algunas estrategias para evitar o resolver ciertas dificultades que se dan durante el procedimiento robótico. Por ejemplo, la potencia eléctrica. Bueno, como ya sabemos, todos los componentes de la plataforma robótica se van a alimentar eléctricamente y van a disponer de una batería, ¿no? Que lo va a mantener o va a mantener la posibilidad de continuar el procedimiento por un corto espacio de tiempo. No es por ello que la consola debe mantenerse enchufada cuando no esté en uso. Otro problema que también se da es el movimiento del carro quirúrgico, ¿no? Este es para evitar el daño del paciente. El carro debe moverse únicamente cuando los brazos robóticos se encuentren desacoplados de los trócares. Luego también tenemos lo que es el movimiento de los brazos robóticos, ¿no? Cualquier movimiento inapropiado de los brazos puede provocar un mensaje de error, se inmoviliza hasta que sea corregido, ¿no? Importante también mencionar que debe mantenerse la distancia y los ángulos adecuados de los brazos robóticos, ¿no? Para hacer un correcto movimiento. Por ejemplo, los ángulos extremos en donde se condicionen, por ejemplo, torsiones inusuales de los instrumentos, pueden también generar un mensaje de error en la consola. Con respecto a los trócares, únicamente son válidos los trócares designados por el fabricante. Cualquier otro tipo va a detectar un error, ¿no? En este caso, el robot. Y en los instrumentos, cuando un instrumento se coloca por primera vez, va a ser reconocido por el sistema, va a analizar el número de usos del mismo. Si no me equivoco, tienen una capacidad hasta 10 usos en la cirugía. Y bueno, el brazo que es colocado también lo reconoce. Ahora, cualquier error detectado en este gesto va a emitir una alarma visual y acústica y va a aparecer el mensaje en la consola, bueno, o en el visor. Ahora, el sistema, bueno, el diseño del robot quirúrgico va a incluir un análisis de riesgo, porque el dispositivo va a tener un contacto con el humano durante la etapa de la anestesia y podría ser peligroso, ¿no? Además, en todo el mundo, para crear la ingeniería de control de un sistema, es común la aplicación de un diagrama de bloques, ¿no? Como se muestra en este diagrama inferior. Estos diagramas lo que hacen es brindarle seguridad, precisión, comodidad y también facilidad al cirujano, ¿no? En este caso, y también de forma indirecta al paciente.
En este caso, bueno, aquí tenemos los actores que van a conformar una cirugía robótica o que van a estar presentes en este procedimiento, ya sea el cirujano, tenemos el sistema robótico quirúrgico y finalmente el paciente, ¿no? El cirujano, bueno, el sistema robótico quirúrgico se basa en datos, va a haber un módulo de visión y se va a realizar una retroalimentación visual del paciente al cirujano. Ya como habíamos mencionado, el cirujano está en una caja de control o en una consola maestra, también denominada, y el paciente va a estar en una plataforma robótica, ¿no? Principalmente son todos los factores que van a influir durante el procedimiento de una cirugía robótica. Finalmente, bueno, como todo procedimiento va a presentar sus desventajas y ventajas, ¿no? Ventajas, como ya hemos mencionado, durante la exposición vemos que la cirugía robótica va a tener una visión tridimensional, ¿no? Se ve 20 veces más de lo que podría ver el ojo humano. Permite una mayor precisión en los movimientos. Ya sabemos, bueno, la posición del cirujano en la consola maestra es una posición ergonómica, va a reducir el tiempo de estancia intrahospitalaria de los pacientes, como hemos visto en diferentes estudios. Va a reducir el tiempo de convalecencia, van a haber mejores resultados funcionales y por ello también hay una menor pérdida de sangre. Pero, bueno, también hay desventajas. En este caso, como el cirujano se va a conectar al paciente mediante el robot, va a haber una menor sensación táctil del tejido, el cirujano no va a poder tocar los órganos. También cuando se utiliza más de un brazo robótico, el movimiento puede ser limitado, se va a reducir las oportunidades de tener ayudantes quirúrgicos, el tiempo que se tarda en realizar la cirugía robótica puede ser aún más largo, ¿no? Por lo mismo de que no es una cirugía que todavía se ha instalado en todos los países. Y bueno, uno de los mayores problemas de este tipo de cirugías es el costo del sistema robótico, ¿no? Por ejemplo, en la imagen inferior vemos que solamente la consola puede llegar a costar 1.3 millones de dólares, ¿no? Y ya esto asociado a lo que sería el EndoWrist o ya los brazos y todo lo que es el instrumental cuestan mucho más, ¿no? Siendo imposible así para los países de tercer mundo poder adquirir estos tipos de instrumentos, bueno, o tipo de robots. Listo, ahora ya continuando con la segunda parte de la exposición, que sería la cirugía molecular y genómica. Ya, bueno, listo. Aquí, como vemos en este pequeño mapita de la parte derecha, bueno, los avances científicos tanto del siglo XIX como en este caso la anestesia, la asepsia, los antibióticos, hicieron posible que los cirujanos del siglo XX fueran los menos invasivos posibles, ¿no? Se utilizaron grandes incisiones abiertas para extraer, reparar y reemplazar órganos, lo que sería la cirugía convencional, y se inventaron operaciones se inventaron operaciones notables, ¿no? Por ejemplo, el trasplante de hígado y el de corazón, ¿no? Ahora ya en esta época, ¿no? En el siglo XX, en el siglo XXI, o en también parte del siglo XX, se incluye lo que es la biología molecular, la genética, las computadoras, la robótica, como hemos visto, la fibra óptica y ciertos avances en imagen, ¿no? En imágenes que, bueno, en este caso han hecho posible que los cirujanos sean mínimamente invasivos. ¿Cuál es la importancia del cirujano en este punto? Bueno, el cirujano debe desempeñar un papel en este desafío por 4 razones esenciales, ¿no? La primera es que, bueno, necesitamos incorporar esta información genética en nuestras prácticas y asesorar de esta forma a nuestros pacientes sobre los riesgos y beneficios de conocer su propio genoma, ¿no? Y en segundo lugar, que como científicos médicos debemos ser parte tanto de la transformación la transformación de la información del proyecto Genoma Humano, ¿no? Para de esta forma dar mejores tratamientos para enfermedades quirúrgicas. Por ejemplo, otra razón es, bueno, en tercer lugar, vemos que es nuestra obligación ayudar a guiar a la comunidad médica a través de las cuestiones éticas, ¿no? Que surgen a partir de estos análisis o manipulaciones de ADN, la terapia genética también, ¿no? Y finalmente, necesitamos educar a lo que sería la próxima generación de cirujanos.
¿Cuáles son los métodos moleculares para la investigación quirúrgica? Bueno, los grandes avances en el campo de la biología molecular han ocurrido en áreas de análisis y manipulación de ADN, ¿no? Entre los avances tecnológicos tenemos lo que es el descubrimiento de técnicas enzimáticas y microbiológicas que producen ADN recombinante, ¿no? En este caso, bueno, como ya sabemos, el ADN recombinante va a ser una molécula de ADN que es artificial y que va a ser formada de manera in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos, ¿no? En este caso, la tecnología de ADN recombinante va a incluir lo que es la manipulación enzimática del mismo y una clonación también. Ahora, las moléculas de ADN se van a clonar por diversos propósitos, lo que incluye, por ejemplo, la protección de las muestras de ADN, la facilitación de las secuencias, la generación de sondas y la expresión de ciertas proteínas recombinantes en uno o más organismos hospedadores, ¿no? En este caso, la expresión de proteínas recombinantes va a proporcionar un método para analizar lo que es la regulación, también la estructura y la función de los genes. En años recientes, por ejemplo, bueno, en los últimos años se expandió lo que es el uso de las proteínas recombinantes para incluirla en varias aplicaciones nuevas, ¿no? Lo que comprende lo que sería la terapia génica o la biofarmacéutica. Y finalmente, bueno, los métodos moleculares básicos para la investigación quirúrgica incluyen lo que es la clonación de ADN, la manipulación celular, los modelos de enfermedades para animales y estudios clínicos en seres humanos. Bueno, algunos de los estudios en los cuales se ha intervenido lo que es la genómica en el ambiente quirúrgico y clínico, por ejemplo, es el cáncer medular de tiroides, hizo un marcador genético, ¿no? En este caso, el proto-oncogen RET. En este caso, bueno, el doctor Wells se le acredita lo que es una serie de estudios de una mutación genética y la definición de las recomendaciones actuales para el tratamiento. Bueno, los pacientes con una mutación del proto-oncogen RET tienen un mayor riesgo de aproximadamente el 95% de desarrollar cáncer medular de tiroides, ¿no? Por lo tanto, la recomendación actual es realizar una tiroidectomía profiláctica total, ¿no? Para optimizar así las posibilidades de curación de esta forma o este tipo de cáncer, ¿no? Y nos basamos principalmente en la información genética, ¿no? Entonces, a partir de esta información es por la cual vamos a obtener cambios en la terapéutica quirúrgica, ¿no? Y ciertas recomendaciones que se dan a partir de estos descubrimientos de los genes. Otro ejemplo importante a mencionar es la tecnología CRISP o CRISPR. En este caso, investigadores de la Universidad de Columbia han desarrollado una nueva técnica para una herramienta de edición de genes, ¿no? En este caso, se va a recuperar la función de la retina en ratones afectados por una enfermedad retiniana degenerativa, que es la retinosis pigmentaria. Bueno, esta es la primera vez en la que estos investigadores han aplicado por medio de esta tecnología. Es una tecnología que recién se está investigando, recién se están haciendo los estudios. Y bueno, esta herramienta podría funcionar en cientos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, incluida la enfermedad de Huntington, el síndrome de Marfan y ciertas distrofias corneales. Otra aplicación también es, por ejemplo, que la cirugía molecular remodela el tejido vivo con electricidad, pero ya sería sin incisiones, ¿no? En las operaciones. Finalmente también se aplica el diagnóstico y a la detección y el tratamiento de ciertos tipos de cánceres, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, el cáncer de pulmón, hígado, páncreas y el colorectal, ¿no? Pero como todo método también presentan ciertas limitaciones, ¿no? Y aún así son estudios recientes, ¿no? Se necesitan aún más para que estas terapias puedan ser incluidas ya de forma rutinaria en la atención clínica. Y bueno, finalmente aquí, bueno, coloqué una tablita que son ejemplos de modelos de ratones con cáncer desarrollados por la edición del genoma, ¿no? Y son varios estudios de autores, tanto en el 2014 y en el 2015. Esos son los tipos de cánceres, las mutaciones tanto en los genes y las cepas en los ratones, ¿no? Es un estudio en ratones y lo que se concluye en este caso es que a partir de este estudio es un comienzo para ver qué vectores virales pueden activar
ciertos supresores tumorales en humanos, ¿no? Pero con mucha más investigación, ¿no? Eso se puede aplicar en humanos, pero ya en una proyección de algunos años, ¿no? A corto plazo. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, Nicolás. Has expuesto muy bien un tema que es muy difícil de exponer. Demasiado técnico, ¿no? Menos mal que ninguno de nosotros tiene experiencia en estas cosas, así que todo lo que has expuesto es novedad. A pesar de que el seminario se viene repitiendo a partir de la pandemia muchas veces, siempre es nuevo, porque no hay ninguna experiencia pues, local. Estamos muy lejos. Y estamos hablando de cirugía robótica, porque en los segundos es peor todavía, ¿no? Así que queda abierta la mañana para que pregunten lo que gusten. A su compañera, por supuesto, a Nicole, porque a mí ni me pregunten, porque no sé nada. A ver. Andrea. Bueno, sí, quería preguntar ¿en qué influyó el COVID en la cirugía robótica en este caso? ¿En qué influyó el COVID, dices? Sí, doctor, ¿en qué influyó el COVID en la cirugía robótica? Sí, sí, doctor. Bueno, con respecto al COVID, bueno, ya como hemos visto, ¿no? Alrededor de toda la pandemia se disminuyó también, se disminuyeron las cirugías convencionales y también disminuyó lo que sería la efección de estos tipos de cirugías robóticas. Ya es cuando el COVID comenzó a bajar los casos donde de nuevo se comenzaron a realizar. Y bueno, también influyó, por ejemplo, en que los fabricantes hacían más suministros médicos, ¿no? En esta cirugía, otorgaban máscaras especiales, guantes, ventiladores, desinfectantes. En este caso, tenían la producción de ello y por lo tanto el mercado también de estos robóticos quirúrgicos lo hacían mucho más caros, ¿no? Eso es lo que se vio principalmente o en lo que afectó el COVID a este tipo de cirugía. Me imagino que ha tenido las mismas limitaciones de la cirugía laparoscópica, para empezar, ¿no? O sea, la cirugía mini invasiva, por el tema de los aerosoles, pero yo no sé qué tanto ha afectado a la cirugía robótica, porque nunca escuché discusiones a nivel de webinars respecto a la cirugía robótica. Todos los webinars eran respecto a cirugía abierta versus laparoscópica, pero nunca escuché algo con cirugía robótica. Pero me imagino que los centros especializados también tuvieron sus limitaciones. No tengo ninguna noticia al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Alison. Sí, doctor. Yo quería preguntarle a mi compañera, bueno, en el caso de cirugías de más de un cuadrante, ¿también se recomendaría la cirugía robótica? ¿A qué le llama cirugía de más de un cuadrante? Quizás que sea un poco más extensa, que por ejemplo que no solo abarque el cuadrante superior derecho, ¿no? Supongamos. Ah, te refieres estás ya enfocada en cirugía general, en abdomen. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué Sí, dices, Nicole? sí, doctor, en ese caso, bueno, la había leído también en parte de ciertas complicaciones que se dan en la cirugía robótica. Bueno, principalmente es para, en caso de abdomen, es para, bueno, o tiene una mejor aplicación en cirugías de un cuadrante, pero cuando son de ya, de más de uno, por ejemplo, se recomienda colocar o volver a descolocar los brazos robóticos cada vez que se va a pasar de un cuadrante a otro, ¿no? Ya para lo que sería cirugía de más de un cuadrante es mucho más engorroso el manejo de la cirugía robótica. Es por eso que en algunos casos se tenía que hacer un procedimiento previo, ¿no? Una junta médica previa para ver cómo es el manejo de la cirugía robótica, ¿no? En general, antes del procedimiento. Habría que empezar a enfocar esto por el tema de las ventajas y desventajas, ¿no es cierto?
Las ventajas de la cirugía robótica se ven más que todo en maniobras muy finas, ¿no? En espacios muy pequeños. No se ve en maniobras burdas, bruscas, grandes, ni en espacios tan grandes. Ahí no se ve la ventaja. Por eso es que se ha desarrollado en especialidades que manejan procedimientos muy finos. Y ven que, a pesar de que cirugía general tiene la mayor cantidad de técnicas operatorias respecto a otras especialidades, me refiero, ¿no? La mayor cantidad de procedimientos, no es la más desarrollada, ¿no? Ahí, según la estadística que mostró Nicole, urología está por encima de cirugía, ¿no? Y en general la urología, pues, es una pequeña parte de la cirugía general, ¿no? Comparativamente, es decir, en técnicas y en patología. Una especialidad mucho más pequeña. Sin embargo, se ha desarrollado más en cirugía robótica. ¿Por qué? Porque habrá técnicas en las cuales se puede aplicar con mayor ventaja la cirugía robótica. Igual en ortopedia, donde tienen que entrar cavidades pequeñas, bueno, eso ya se venía viendo con la cirugía mínimamente invasiva, la endoscópica, ¿no? O sea que aquí donde la laparoscopía o cirugía endoscópica ganó terreno, ahí es donde debe ganar terreno también la cirugía robótica, ¿no? Respecto a la cirugía abierta, porque ya la comparación ya no es cirugía abierta versus robótica, ya es cirugía endoscópica versus robótica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué técnicas operatorias de cirugía general requieren anastomosis muy finas para que sean comparativamente ventajosas hechas por cirugía robótica? A ver, ¿qué se les ocurre? O tú, Nicole, ¿qué se te ocurre? ¿Qué técnicas de cirugía general requieren procedimientos muy finos en espacios limitados, en los cuales tú podrías ver ventaja de cirugía robótica? Y ya vimos ventaja en la cirugía laparoscópica, veo. Que se agregue ventaja a cirugía robótica. A ver, ¿qué se te ocurre? O qué has leído. Para entenderla, el por qué cirugía general no es tan desarrollada en cirugía robótica. Bueno, principalmente podría aplicarse también anastomosis vasculares, en cirugía cardíaca también, principalmente anastomosis de los vasos, ¿no? Cirugía vascular, por supuesto, pero eso no es patrimonio de cirugía general. Sin embargo, el cirujano general también hace cirugía vascular en determinadas oportunidades, ¿no? En trauma, por ejemplo, muchas veces no hay cirujano vascular a la mano y el cirujano general va a tener que hacer anastomosis. En el próximo seminario, que es trasplante hepático, ahí van a ver ustedes que hay varias técnicas, varias oportunidades en las que tienen que hacer cirugía vascular, ¿no? O su equivalente, sin ser cirugía vascular, es cirugía fina, anastomosis de conductos finos, como son las vías biliares, por ejemplo, ¿no? O en la cirugía de páncreas. Pero más que todo, las ventajas se van a ver, como les digo, en cirugía que aborde este tipo de procedimientos finos. Puede ser la cirugía vascular. Puede ser, por ejemplo, la cirugía oftálmica, que no se ha mencionado para nada. Debe haber procedimientos de cirugía oftálmica en los cuales la robótica ha ganado terreno, no tengo idea. Neurocirugía, que puede entrar a espacios muy pequeños y hacer cosas finas, tampoco se ha mencionado mucho, ¿no? Porque las ventajas fundamentales, ¿cuáles son, Nicole? Aparte de las que ya conocemos de la cirugía no invasiva, que es más estética, mejor recuperación, mucho más rápida recuperación, menos posibilidad de algunas complicaciones, porque hay, por otro lado hay otras complicaciones que sí aparecen ahí. Sí, bueno, las principales ventajas serían la visión, ¿no? Tridimensional, se puede ver hasta 20 veces más que, bueno, el ojo humano. No, lo de tridimensional no tiene que ver con el aumento, ¿eh?
No, No, bueno, no hay que confundir el aumento del campo visual que se gana con los aumentos propios de la cirugía endoscópica y con los aumentos propios de la cirugía robótica, sino la tridimensión. Eso no lo tiene la cirugía endoscópica, por ejemplo. La cirugía ujú, endoscópica, conocida como laparoscópica, que ahora ya no se llama laparoscópica porque ya entró a otras especialidades diferentes al abdomen, porque antes era laparoscópica porque era para el abdomen, y ahora ya se llama endoscópica porque entra a otros terrenos donde no tiene por qué utilizarse el prefijo láparo, ¿no es cierto? Entonces se llama cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica es de dos dimensiones. Entonces ahí tienes una primera ventaja, la tridimensión. Aparte que tiene más aumentos, ¿no es cierto? Esa es otra cosa ya. ¿Cuántas veces aumenta el campo operatorio visualmente, me refiero? Comparativamente ajá, con la endoscópica, esa es otra ventaja. ujú. Correcto. Tienes dos ventajas ahí. El aumento del campo operatorio desde el punto de vista visual y la tridimensión. ¿Qué otras? Estas cosas son las que nos deben quedar, creo, en el aprendizaje, porque es demasiado técnico el problema, ¿no? Sobre todo cuando no lo tenemos. Pero esto es una información más que todo cultural por ahora. ¿Qué otra ventaja se te ocurre o que tú mismo has encontrado en tu exposición? O el Ujú. público también. A ver. Otra ventaja sería la ergonomía, ¿no? Ya que el cirujano está sentado en la consola, Cómodamente ¿no? sentado. Ajá. Sí, pero yo la verdad que no sé qué tan cómodo será estar sentado tantas horas, ¿eh? En esa posición me refiero. Y les digo yo, aunque una pobre comparación lo que les voy a hacer, pero yo me sentía mucho más cómodo caminando en el hospital de cama en cama con los alumnos que estar sentado en una computadora 3 horas, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué tan cómodo se sentirá un cirujano en una cirugía prolongada sentado ahí con los... Y no solamente tiene que estar sentado con los brazos sobre un cómodo escritorio, sino con la cabeza pegada a los binoculares. ¿Será efectivamente ergonómicamente muy favorable? Eso no sé si ya lo estudiaron o tú lo has leído. Ahí tienes, al frente va a tener la posición de tu cirujano, ¿no? Está agachado con la cabeza sobre los binoculares, porque tiene que estar pegado ahí. ¿Será cómodo en varias horas de trabajo? No lo sé. ¿Tú has escuchado algo al respecto? ¿Lo has leído? Sí, bueno, más que todo decían ergonómico porque los brazos estaban apoyados sobre unas almohadillas, ¿no? Y bueno, Eso sí, sujeto los brazos sí. Sujeto los brazos sí. más que todo por eso, pero en general sí debe ser, bueno, incómodo estar sentado por varias horas y manteniendo el eje de lo que es el ojo en el robot y tanto en el paciente, ¿no? Porque tienen que estar todo el tiempo en los binoculares para no perder el campo visual, ¿no? De la operación. Bueno, entonces hay una ventaja relativa o de repente será desventaja. No te podría contestar. Pero ¿qué otra ventaja visible, ya comprobada, que se te ocurra? Por ejemplo, bueno, ¿Qué cosa tiene ventaja? ¿Cuál? otra ventaja que reduce el tiempo de estancia hospitalaria, ¿no? Que bueno, ya se Pero viste. eso con respecto a la cirugía abierta, ¿no es cierto? Eso es claro. Pero con respecto a la cirugía endoscópica, por ejemplo, ¿qué tanto la reduce? Ya no cabe dudas que la cirugía endoscópica tiene una gran ventaja sobre la cirugía abierta. Eso no es cabe duda. Pero ahora ya no vamos a compararlo con cirugía abierta, tenemos que compararlo con cirugía endoscópica. ¿Qué tanta ventaja ha ofrecido en este aspecto? ¿Está medido eso? Bueno, doctor, más era la comparación con la cirugía abierta, ¿no? Que bueno, el tiempo de convalecencia, las complicaciones, porque bueno, las ¿Qué incisiones, complicaciones, qué complicaciones crees tú que prácticamente son las mismas que disminuyeron con la cirugía endoscópica? ¿Qué complicaciones? ajá, por ejemplo, la que más resaltaba era una menor pérdida sanguínea, ¿no? Menor probabilidad de hemorragias o menor posibilidad también de infecciones también con las incisiones en cirugía robótica.
Lo de pérdida sanguínea es relativo, ¿no? Eso me imagino que en la medida en que se va ganando expertise también va disminuyendo la posibilidad de sangrado, pero lo que sí es claro es que disminuyen las infecciones de sitio operatorio. Eso sí es claro. Disminuyen las infecciones de sitio operatorio, porque claro, la cirugía robótica no está hecha para operar pacientes infectados, ¿no? Para empezar. Nadie va a operar peritonitis con cirugía robótica, ni sepsis abdominal en general. Ahí no tiene terreno. Entonces, si solamente se dedica a operar cirugía limpia, ya de hecho ya pues va a disminuir la posibilidad de infecciones. Pero la cirugía endoscópica sí tiene lugar en cirugía de sepsis peritoneal. Entonces, hay dos situaciones ahí muy diferentes, ¿no? La cirugía endoscópica sí puede decir que tiene ventajas sobre la cirugía abierta porque sí se mete a operar cirugía infectada. Pero yo no creo que si ya meten a hacer cirugía robótica de cirugía infectada como sepsis peritoneal, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay una ventaja que también es propia de ambas, de la cirugía endoscópica, o sea, de toda la cirugía mínimamente invasiva, que es la posibilidad menor o casi nula de dejar cuerpos extraños. Es una de las complicaciones de cirugía general abierta, ¿no? Cirugía general, ginecológica, traumatológica, lo que quiera. Dejar cuerpos extraños. Como por ejemplo gasas, hasta instrumental ha habido, olvidado en una cavidad abdominal, pero más que todo son gasas, ¿no? Eso disminuyó bruscamente con la cirugía endoscópica y con mayor razón con la cirugía robótica. Eso está claro. ¿Qué otra ventaja se te ocurre? Que justamente es la que pinta con claridad la ventaja de la cirugía robótica. ¿Cuál es esa ventaja? Bueno, una característica que mencionaban era que, bueno, el cirujano tenía una sensación de inmersión, ¿no? En el procedimiento quirúrgico, ¿no? Da esa sensación. Es por la visión tridimensional, ¿correcto? Pero qué ventaja clara y bien establecida es que lo lleva a hacer procedimientos tan finos con menos posibilidad de error. Alison. Doctor, ¿sería la mayor precisión? Mayor precisión, sí, pero ¿en qué se traduce? ¿O qué se traduce en mayor precisión, mejor dicho? ¿Qué hecho se traduce en mayor precisión? Por ejemplo, para una anastomosis de coronaria o para una anastomosis de vía biliar en arriba, prácticamente en el nacimiento de la vía biliar, que son anastomosis muy difíciles en cirugía abierta, muy difíciles también en cirugía laparoscópica. Doctor, ¿puede ser los grados de libertad que tiene? Por ejemplo, tiene mayores grados de libertad al realizar los movimientos, ¿no? En comparación a las cirugías laparoscópicas, ¿no? Esa es una ventaja fabulosa, ¿no? Porque la cirugía laparoscópica también depende de los movimientos de la mano del cirujano, ¿no es cierto? Pero aquí los movimientos de la mano del cirujano se traducen en movimientos de aparatos que pueden doblarse en diferentes direcciones que no doblaría la mano del cirujano, ni mucho menos los instrumentos que el cirujano mismo está metiendo con la mano. Aquí lo hace la tecnología. Entonces, que el instrumento se doble en ángulos increíbles para hacer un punto, por ejemplo, ¿no? O para alcanzar un rinconcito que está inaccesible en cirugía abierta. Pero hay otro factor que tú lo has mencionado, que es la desaparición del temblor humano. Hay un temblor humano. Y en la medida en que pasan las horas en cirugía, va apareciendo más este temblor. Y en la medida en que el cirujano es más viejo, va apareciendo más el temblor, ¿no? Fino, por supuesto, no puede ser temblor parkinsoniano, porque un cirujano que tiene Parkinson ya pues, tiene que retirarse de esas operaciones. Pero hay un temblor que no se aprecia en grandes cirugías, pero sí se aprecia, por ejemplo, en cirugía fina. No grande, pero sí fina. Bueno, ese temblor lo desaparece la
la cirugía laparoscópica, o perdón, robótica. Y tú lo mencionaste, ¿no? O sea, ventajas obviamente tiene, pero tiene una gran desventaja, pues. ¿Cuál es esa? El costo, doctor. El costo, pues. El costo es una desventaja terrible. Por eso que, hablando o pisando tierra, nosotros hablamos del antibiótico ideal, ¿no es cierto? Y una de sus características es que sea barato, para que sea ideal. Aquí hablemos también de tecnología, ¿no? Si no es barata, no es ideal. Eso no significa que no tengamos ningún robot en el Perú, ¿no? Ese es otro tipo de problema. Porque el Perú se desperdicia dinero en otras cosas. Por supuesto, no es nuestra prioridad, y esta es mi opinión personal, no es nuestra prioridad la cirugía robótica. Tenemos tantos problemas de salud que la gente se muere por otras cosas que no van a resolver la cirugía robótica. Sin embargo, esto está en manos ya de la empresa privada, ¿no? Yo no creo que el Estado invierta en cirugía robótica, ni siquiera la seguridad social, porque también es plata que no es privada, ¿no? La plata de seguridad social viene del Estado por un lado y viene del trabajador por el otro lado. Entonces, un hospital tan grande como el Revaliate o la Almenara, que colapsaron en tiempo de COVID porque no tenían suficiente cantidad de camas UCI, ¿no? Que ellos querían que tenían la cantidad adecuada. Salud pública peor. Éramos el país más bajo de Sudamérica en camas UCI, ¿no? Sin embargo, los grandes hospitales de seguridad social también colapsaron y se dieron cuenta que no tenían camas UCI ni ventiladores. Entonces, si no tienen eso, o no tuvieron, porque gracias al COVID se pudo balancear un poco el problema, ¿cómo pueden estar pensando en cirugía robótica? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Algún día van a ser administradores de servicios de salud. Y ahí el administrador tiene que ver prioridades. ¿En qué gasto mi plata? ¿En esto o en esto otro? ¿Qué pesa más desde el punto de vista de la salud pública? ¿Esto o lo otro? Por eso digo que desde mi punto de vista no es una prioridad. Sin embargo, puede hacer pues, que la empresa privada o las universidades privadas alguna vez inviertan en este tema, ¿no? Para empezar a nivel experimental, como ya por ahí hay algunas iniciativas pequeñas, que no he visto que hayan dado un paso adelante, ¿eh? Eso del ingeniero Cornejo y la ingeniera, ¿cómo se llama? Rosa Taquire, creo, algo así, algo parecido. No sé hasta dónde habrán progresado, porque esas fotos que han mostrado son las que vi antes, pero no he visto una novedad actualizada de hasta a dónde han llegado. Porque había también un ingeniero de la UNI que estaba trabajando con un médico joven en un proyecto, pero creo que no han pasado de la etapa experimental. Pero miren, comparativamente no vamos a compararnos con Estados Unidos ni Europa, con Sudamérica. Brasil es un gigante, ¿no? Es el que más ha desarrollado cirugía robótica. Seguro que hay en varios estados de Brasil que existen robots, no solamente en Brasilia o en Río de Janeiro, porque ahí el desarrollo está descentralizado. Luego está México, un país grande, ¿no? No tan desarrollado, pero grande, con un vecino gigante que lo tiene al costado, que es una ventaja para ellos, porque su intercambio con Estados Unidos les permite llevar tecnología y mandar especialistas allá con más facilidad que nosotros. Y luego viene, ¿quién? ¿Quién debería venir ahí? A ver, cualquiera de ustedes contesten. ¿Quién cree que debería venir ahí nomás después de Brasil y México? A ver, Brenda. Chile, doctor. No, Chile viene. ¿Quién debería venir? María Fernanda. Argentina, doctor. Por supuesto.
Eso sí, por ejemplo, es algo que llama la atención, ¿no? Argentina es otro gigante. Había un momento en que la Argentina era el líder en desarrollo cultural y científico en Sudamérica, y en toda, incluso por encima de México y Brasil. Es un país riquísimo. ¿Por qué Argentina no es una potencia? Por los argentinos. En cambio, miren, Chile es un país más pequeño que el Perú, ¿no? Menos rico que el Perú, muchísimo menos rico que la Argentina, y tuvo un desarrollo gigantesco, que en este momento está en peligro, justamente, ¿no? Está en peligro de venirse abajo. ¿Por qué? Porque la política, lamentablemente, está destrozando ese país. Es lo mismo que ocurrió con la Argentina. Esa potencia, que era el líder sudamericano en medicina, en ingeniería y en todo, porque ellos siempre miraron a Europa, y su intercambio era con Europa. Todos iban a Europa, desarrollaban como Europa, se vestían como Europa, porque era un país riquísimo. Miren en qué terminó. Muy por debajo de Chile. En este aspecto, estamos hablando de cirugía robótica, pero no es, eso es solamente un aspecto del desarrollo. Cayó en todo, en educación, ¿no? En todo tipo de desarrollo. Y Chile se fue adelante. ¿Por qué? Por política, simplemente. Y luego, claro, ya la Argentina aparece en cuarto lugar. ¿Quién es qué otro país se le ocurre a usted que debería estar líder en desarrollo tecnológico? ¿Cuál se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Nicole? Colombia, doctor, podría ser. Colombia podría ser antes que Colombia. El Mm, país más rico de Sudamérica era Venezuela, ¿no? Venezuela aparece ahí en la estadística que presentaste con algunos robots, ¿no? Creo que 4. Estoy seguro que ahorita no funcionan. No te puedo asegurar, pero estoy seguro que no funcionan. Porque esta tecnología no solamente requiere adquisición, sino mantenimiento. Y Venezuela no tiene para comer. ¿Qué va a tener para mantener robots? Sin embargo, miren, ahí aparecía Venezuela, pero muy atrás, siendo durante décadas el país más rico de toda Sudamérica, por encima de Argentina, por encima de Brasil, ¿no? Por encima de Chile, por supuesto. Ahora es el más pobre de Sudamérica. Está comparado, sus pobrezas está comparable solamente con Haití, con los países africanos, ¿no? Pero allá parece que tiene como 4 robots, que no es nada para un país tan rico, pero estoy seguro que ya ni siquiera funcionan. Bueno, ya aparece Colombia también, y aparece un país pequeñito, no sé si tendrá 1 o 2 robots, que es Uruguay, ¿no? Uruguay completo tiene menos de la mitad de la población de Lima, ¿no? Todo Uruguay, todo el país, está cerca de los 4 millones de habitantes, todo el país. Montevideo es casi la mitad, como 2 millones de habitantes. Seguramente tiene su robot en Montevideo, porque los uruguayos son poquitos, pero tienen un buen grado de desarrollo, tienen muy buena educación, se alimentan muy bien, es un país rico en recursos, ellos no padecen hambre, y siempre fueron culturalmente una potencia sudamericana, ¿no? Chiquitito, pero con un desarrollo cultural impresionante. Y ya tiene sus robots, no sé cuántos tendrán, no sé si lo has visto en números absolutos, porque no se puede bien en la gráfica, tendrá 1 o 2, no sé. Colombia también ya aparece con un poco más de robots que Uruguay, por supuesto. Colombia nos lleva pues una ventaja tremenda en medicina y en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, este seminario también nos sirve para hacer algunas reflexiones de la situación sociocultural y política de nuestros países, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No se les ocurre? ¿Ya se deprimieron?
¿Mm? ¿Se han deprimido o no con nuestra realidad? ¿No hay preguntas? Bueno, para sacarles más pica, les diré que el otro día asistí a un webinar de no me acuerdo cuál, así, hasta ya me olvidé el tema, tanto webinar en época de pandemia. El hecho es que presentaba cirugía robótica la universidad era de Dallas, creo. Era de Texas, ¿ah? Pero no de todo Texas, sino unas universidades, ¿no? Bueno, esa sola universidad manejaba 3 hospitales docentes, ¿no? En diferentes lugares, por ejemplo, del estado y de la ciudad. ¿Saben cuántos robots manejaba esa sola universidad? 12 robots. ¿Qué les parece? Solamente esa universidad. Alison, ¿qué ibas a decir? ¿Levantaste la mano, Alison? Hola. Sí. Que dice, es penoso. Que no. Bueno, sí, pues es penoso. Pero, como les dije, hay prioridades en cada realidad, ¿no? Y para el Perú, a nivel estatal, no creo que sea una prioridad esto de la cirugía robótica. A nivel privado podría ser. Y está luego el otro tema que sí para mí es aún más lejano todavía, que es el de la cirugía genómica y molecular. Y ahí la pregunta que yo le haría a Nicole, por supuesto que ustedes hagan las preguntas que quieran, ¿realmente son cirujanos los que trabajan este tipo de tecnología genómica molecular? ¿Por qué lo estamos viendo en el curso de cirugía? ¿Qué sabes al respecto? Sí, doctor. Bueno, tiene como denominación, bueno, le llaman cirugía genómica y bueno, en este caso alteran lo que es la secuencia, ¿no? De ADN. Quitan una parte y Claro, colocan. desde el punto de vista de cortar, Ajá, creo ¿no? que más que Y todo reemplazar, fue podríamos eso. compararlo con la cirugía, ¿no? Claro, podríamos compararlo con la cirugía, pero por el hecho de cortar y poner, ¿no? Una pieza. Pero ¿lo manejan cirujanos? ¿Tú crees que lo manejan cirujanos? Bueno, no, más que todo genetistas, ¿no? O ya personas más especializadas en lo que es O genómica y biólogos bueno. moleculares, ¿no? Ajá. O ingenieros. Pero yo no creo que cirujanos que se dedican a este corte y pega, ¿no? No sé, la verdad, no sé, pero no creo que sea un tema de cirugía. Se le llama cirugía por el hecho, pues, de corto un pedazo de una cadena y le pongo otra cadena, ¿no? Que puede ser un virus, o puede ser ¿cómo se llama? Una cadena de una enfermedad conocida, que la quiero eliminar y le cambio su estructura, pero yo no creo que eso lo hagan los cirujanos, ¿no? No creo. No sé si tú has leído algo, ¿no? O sea, no creo que hayan cirujanos que se dediquen a esta especialidad. A eso me refiero. ¿Mm? Sí, doctor, bueno, más que Pero todo bueno, comparaban por sí, lo de cortar y colocar, ¿no? Cortar y colocar otra secuencia, pero más que todo lo realizan como ya habíamos mencionado, genetistas, ingenieros, personas más ya la especialidad de biología sí, yo molecular. preguntaba eso porque estamos en el curso de cirugía, pues. Por eso preguntaba si realmente tiene lugar ahí la cirugía. Me parece que no. Me parece que no, pero yo estoy dando una opinión que no es autorizado, no conozco nada del tema.
¿Harán algunas preguntas ustedes antes de despedirnos? El público sobre todo, porque el público es el que debe preguntar. ¿Nada? ¿Se han quedado en silencio? ¿Están ahí todavía? Sí, doctor, estamos aquí. Todo claro, doctor. Todo claro. Bueno, eso es lo importante, que les haya quedado claro. Bien. ¿Algo más que agregar, Nicole? Bueno, no, doctor, creo que ya, bueno, hemos abarcado, ¿no? Lo principal era que ver, ¿no?, la realidad del país y que, bueno, no contamos y ojalá que de acá a un futuro, a corto plazo se pueda implementar, ¿no? Más que Ni a todo corto plazo no creo. a largo plazo. Ojalá que en el mediano plazo, largo plazo, corto plazo es imposible. Esos proyectos que han mostrado son incipientes, ¿no? Mira, ya el Da Vinci ya tiene más de 2 décadas en el mundo. O sea, que aquí, esa experimentación que están haciendo, para empezar, nunca se va a aplicar en medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguna vez una empresa privada se decide comprar un robot, ¿no?, o un grupo de médicos del PAMS, que es la Asociación de Médicos Peruanos en Estados Unidos, quiera invertir en el país y traigan un robot o 2 robots, ¿no? Eso van a comprar lo que ya está aprobado y es tipo Da Vinci, no van a comprar un proyecto como servirá para cirugía experimental, en todo caso, los proyectos que están haciendo con mucha voluntad los ingenieros y médicos peruanos, ¿no? Para cirugía experimental sí podría servir para entrenamiento, porque ese es otro problema, pues, para nosotros. No puede haber entrenamiento en el país, porque no hay robots, entonces el entrenamiento tiene que ser en el extranjero, ¿no? Y lo mejor que podría hacer alguien que quisiera decir robots es Estados Unidos, ¿no? Pero también podrían lograr algo, por ejemplo, de información inicial yéndose a Chile, que es lo más cercano, o a Brasil, a la Argentina, que es lo más cercano, ¿no? Para ver la información inicial, no para un entrenamiento a fondo, porque realmente ahí necesitas mucho volumen de pacientes y eso lo logras en Estados Unidos. Bueno, muy bien, voy a cortar esto.